Pérez Cavalli, concejal del Frente de Todos y además parte del Comité de Precios y de los precios de referencia. Nos van a contar cómo viene la implementación de estos dos programas que ya desde el inicio de la pandemia venían brindándole una solución a los vecinos de Saladillo. Sí, efectivamente. Bueno, en ese contexto seguimos trabajando con parte del Ejecutivo, con parte de concejales del bloque opositor, y lo venimos haciendo en dos grandes líneas. Uno, trabajando con los supermercados, que son los que concentran buena parte de la venta total de mercadería en Saladillo, y por otro lado también comenzamos a hacerlo, y desde no hace mucho tiempo, con carnicerías y verdulerías. Con los supermercados, concretamente, ya hace bastante tiempo, y creo que vamos por la sexta publicación de lo que se llama Mejores Precios, un listado de alimentos de lo que nosotros entendemos que es la canasta básica alimenticia, en la cual le pedimos a los supermercados que nos ofrezcan cuál es la mejor opción en términos de calidad y de precio, pero sobre todo de precio, que tienen a la venta. En consecuencia, armamos una grilla, armamos una tabla de alguna manera en la cual sacamos el monto que sale comprar, por ejemplo, la canasta de alimentos en cada uno de los supermercados, y en función de los precios que ellos nos dan, después nosotros elaboramos una especie de ranking para que la gente pueda orientarse, pueda saber dónde puedes comprar más barato, al fin y al cabo, en este contexto. Que eso, además, siempre lo recalco, en términos o en un contexto de una pandemia en la cual no es aconsejable que la gente ande circulando buscando precios, sino que ya sepa directamente a dónde tiene que ir. Bueno, nos pareció que era un mecanismo bastante interesante. Creo que tuvo buen acogimiento en general, particularmente de los mismos supermercadistas que se engancharon con esto, que incluso fueron mejorando, en la medida de lo que la economía se los permitía, los precios. Y ese es un dato que no quiero dejar pasar. Mientras que, bueno, hace más de 5 años mínimo, la inflación en este país no para de crecer, y me estoy quedando muy corto con ese número, 5 años, pero digo, mientras en este país la inflación, particularmente la inflación alimentaria, es decir, el alza de precios de los productos de la canasta básica de alimentos, no para de crecer, acá en Saladillo, y en el marco de este programa, logramos que durante 5 semanas consecutivas los precios casi que se estabilizaran. Digo más, los precios incluso bajaron, por lo menos los precios mínimos, digamos. Logramos que algunos supermercados hicieran el esfuerzo, justamente en esta competencia sana que se generó entre ellos, terminaron, bueno, generando este fenómeno que va a contramarcha de lo que pasa en el país actualmente y desde hace, como decía recién, 15 años al menos. Por otro lado, hace apenas 2 semanas sacamos ya a la cancha el programa de precios de referencia. Eso lo hicimos con carnicerías y con verdulerías, que componen, juntamente con los alimentos que venden los supermercados, el resto de la canasta básica, los productos húmedos, como se llaman, los alimentos húmedos. Ahí no hicimos, como en el otro caso, un ranking donde las hicimos competir así a todas las carnicerías y verdulerías, por varios motivos, entre otros, por ejemplo, el caso de las verdulerías. La verdad que trabajamos con productos que fluctúan de manera muy, muy fuerte, de una semana a la otra, de un día a la otra, de una helada a la otra, de un cambio de estación a la otra, en fin. Hay muchas variables, digamos, que hacen que no sean constantes, que las mismas verdulerías a veces no puedan sostener el precio del mismo producto, de la misma mercadería, de la misma fruta o verdura, durante 15 días, que es el tiempo que les pedimos, ¿no?, para que nos informen. Entonces, optamos por un camino intermedio. Bueno, fuimos haciendo un censo con estos negocios, le preguntamos, dentro de lo que son los cortes de carnes a las carnicerías más vendidos, le preguntamos a cada una qué precio tenía ese corte. De eso hicimos un promedio. Bueno, a ver,
supongamos que fueran solamente 2 carnicerías y una tenía el asado a 20 y el otro tenía el asado a 10, el precio de referencia era 15, el promedio entre las dos. ¿Para qué sirve esto? Se preguntarán. Bueno, de esa manera, teniendo un precio de referencia a un clic de distancia, la gente podía saber si el asado que estaba comprando en la carnicería de su barrio estaba caro o estaba barato. Si estaba a 20 y el precio de referencia era 15, estaba caro. Si estaba a 10, como el precio de referencia también era 15, sabía que estaba comprando barato. Así que lo mismo hicimos con las verdulerías y lo seguimos implementando. Lo implementaremos hasta que dure al menos el aislamiento forzoso, esta situación de emergencia. Lo cierto es que el comité, por definición, es transitorio, es de emergencia. Está pensado para que el Estado intervenga de una manera más agresiva, más fuerte, con más presencia durante este periodo de tiempo, en el cual, entre otras cosas, 9 de cada 10 saladillenses y argentinos en general no podían ni siquiera trabajar, no podían generar sus ingresos. Ahora, gracias a Dios, y esperemos que siga así, la tendencia es a la inversa. No me quiero aventurar en números, pero posiblemente ya 9 ciudadanos que están pudiendo trabajar normalmente y apenas uno, o sea, la 10ª parte del 100% que no lo está pudiendo hacer. Y si todo sigue como esperemos que siga, sin la aparición de nuevos casos autóctonos, pasaremos a fase 5, y por lo cual ya prácticamente, y le sacaría el prácticamente, ya no quedarían trabajadores, empresarios o comerciantes sin poder generar sus recursos. Así que en esto me aventuro a decir, que el comité de precios seguirá trabajando hasta que esto se empiece a normalizar, hasta entrar en esta nueva normalidad, como se le ha dado en llamar en Europa, en el cual, nos tenemos que hablar de lejos, tenemos que usar barbijos, tenemos que mantener la distancia, tenemos, en fin, que acostumbrarnos a no compartir mates, a no compartir vasos, en fin, el mundo tal como lo conocimos hasta iniciado este año, no lo vamos a volver a revivir, y esta es una apreciación muy personal, pero estoy seguro de eso, hasta que no se encuentre definitivamente una vacuna o una cura que le haga frente a esta pandemia, a este coronavirus. Otra de las cuestiones que estuvieron en boca de por ahí las personas, los legisladores y los que tienen la capacidad de darle respuestas a los vecinos, es la ley de inquilinos, el sector de los inquilinos, la ley de alquileres en realidad, el sector de los inquilinos es un sector muy vulnerado históricamente y en los últimos años más aún. Contanos en qué puede llegar a beneficiar esto a los vecinos de Saladillo, teniendo en cuenta que por supuesto no escapa a la realidad que se puede. Totalmente, tanto que se estima, porque en realidad no hay un número exacto, pero se estima que alrededor de 9 millones de personas están viviendo bajo esta modalidad, así que imagínate la importancia que tiene una norma de estas características. Hoy escribía una nota en la cual comenzaba por el principio, comenzaba en mi rol un poco de abogado, explicando que en una situación de estas características, en la cual una parte es dueña de una cosa y cobra porque otro la use, y ese otro, que no tiene una propiedad suya, que necesita un techo bajo el cual dormir y que además tiene que pagar por esa, claramente no está en un plano de igualdad a la hora de negociar con la otra parte. Y es ahí donde aparece en realidad el rol del Estado, si no, ¿para qué está el Estado? Y en realidad el Estado está para muchas cosas, o por lo menos hay 3 grandes posibilidades que hemos sufrido y vivido en Argentina. El Estado puede hacerse el tonto, puede ausentarse, como pasó en los 90, puede desregular el mercado en general, puede, por el contrario, tener una actitud proactiva, primero, y segunda, en esa actitud presente, que reglamente, que regule, puede optar por 2, por el más fuerte o por el más débil. Claramente, a mi entender, en la larga década, más de una década, que duró entre el 2003 y el 2015,
Acá hubo un Estado de esas características, en el cual el Estado primero salió del letargo y comenzó a intervenir, y segundo, a la hora de optar, porque esto además se replica no solo en este caso, sino en todas las relaciones económicas. Siempre hay una parte fuerte y siempre hay una parte débil, o más fuerte o más débil, pero en fin, generalmente no hay una situación de equilibrio. Entonces ese Estado empezó a tomar partido por uno de esos dos, y el partido que tomó claramente fue por el más débil, siempre. Y en esto, por ejemplo, y solo por ejemplo, se ve reflejado a la hora de haberle sacado a 10 vivos el negocio inmenso y multimillonario que eran las jubilaciones privadas de este país, las AFJP. Con esos mismos ingresos que antes lo manejaban 10 empresas, que tenían la guita colocada en cuentas offshore, que tenían compradas acciones, qué sé yo qué otra cosa, con esos mismos recursos el Estado, por ejemplo, invirtió en el programa de viviendas más grande de la historia, por lo menos de los últimos 80 años, como fue Procrear, generó una cobertura previsional que alcanzó a más del 95% de las personas. Es decir, no había gente, no había personas en edad de jubilarse que no estuvieran alcanzados por el Estado. El que no cobraba jubilación era porque no quería. Había una moratoria que permitió que se incluyeran todos. Se crearon asignaciones universales para aquellos que no tenían un trabajo en blanco. Se crearon asignaciones para los pibes que ni estudiaban ni trabajaban, dándole un aliciente para que pudieran justamente seguir con ese estudio, seguir con ese trabajo. En fin, creo que esa es la prueba más cabal, digamos, de lo que fue el rol intervencionista de ese Estado. Tomar partido por aquel que estaba en una posición más desventajosa. Después vino otro modelo de Estado. A partir del 2015 y hasta el 2019, el Estado no dejó de estar presente, esa es la verdadera historia. No dejó de intervenir, pero claramente empezó a hacerlo inclinando la balanza hacia otro lado, como un péndulo, que no se detiene en el medio, sino que siguió hasta el otro lugar. Y para graficar esto que estoy diciendo, basta con recordar que en la primera semana de gobierno el expresidente Macri decidió dejar de cobrarle la totalidad a algunos derechos de exportación y casi la totalidad a otros, es decir, le dejó de cobrar millones de pesos / dólares a las agroexportadoras, y para de alguna manera recuperar ese desequilibrio entre lo que dejaba de cobrar, dejó de subsidiar a los servicios públicos. Dejó de subsidiar ¿a quiénes? A nosotros, a los laburantes. Dejó de subsidiar, dejó de que las empresas que manejaban los servicios públicos de servicios básicos trasladaran todo el precio de ese servicio al bolsillo del laburante, a nuestro bolsillo. Es decir, le dejó de cobrar a una pequeña minoría bastante pudiente y volcó el peso de esa carga tributaria íntegramente en el bolsillo de la inmensa mayoría de los que justamente no tenemos esa capacidad económica. Digo, entonces, aclarado esto, el Estado ante esta situación, en una relación contractual, puede no hacer nada. Puede jugar a favor del fuerte o puede jugar a favor del débil. Este Estado eligió jugar a favor del débil. Y lo hizo poniendo cláusulas en esta relación contractual que establecen, por ejemplo, que los aumentos ya no se dan más de manera antojadiza entre las partes. ¿Por qué no se dan de manera más antojadiza? Vuelvo al inicio. No había un plano de igualdad a la hora de negociar. La parte fuerte era la que imponía las reglas, y la otra, el inquilino se tenía que prácticamente limitar a aceptar o rechazar lo que el otro le ofrecía. Bueno, ahora los aumentos se dan primero una vez al año, no cada 6 meses. Y se van a dar no de acuerdo a lo que el dueño de la propiedad diga, sino a un indicador que se va a publicar en el Banco Central todos los años. O todos los meses, eso la verdad que no lo tengo del todo claro. Segundo, siempre pasaba lo mismo. A la hora de renovar el contrato de alquiler, el inquilino no sabía hasta el último día si le iban a renovar o no. No sabía en consecuencia si tenía que empezar a buscar otro lugar a donde irse, o sabía ya con tranquilidad que iba a seguir en el tiempo ahí. Ahora tienen la obligación de 60 días antes avisarle
Si va, el dueño le tiene que avisar al inquilino si le va a rescindir el contrato o si por el contrario va a continuar con ese contrato. Entre otras cosas, se extiende el periodo mínimo de alquiler de 2 años que decía el Código Civil, ahora pasan a ser 3 años, y eso también da tranquilidad, estabilidad, al fin y al cabo, a una familia que no tiene que estar de mudanza en mudanza todos los años, que no tiene que entrar cada 2 años en volver a pagar el mes de adelanto, el mes de depósito y el mes, por supuesto, del nuevo contrato de alquiler. Gasta menos en mudanza, los pibes, si tienen chicos, se acomodan, se socializan en un lugar particular con sus amigos de barrio, van a la misma escuela, etc. Bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, se limita el tema de las garantías tan excesivas que se le pedían a la hora de entrar en un contrato de alquiler, debiéndole ofrecer al menos 2 que van desde una garantía real, como era hasta ahora, o sea, una escritura, una propiedad, que además, si vos querías alquilar en capital, te pedían que el inmueble sea de capital, si vos en provincia, que sea en provincia. Bueno, ahora tenés esa alternativa, por supuesto, pero también tenés un seguro de caución que podés contratar, tenés un aval bancario que te pueden dar y hasta tenés garantías personales. Bueno, eso deberá elegir al menos 2 el propietario. Pero se le da un abanico bastante más amplio, digamos, de posibilidad de que alguien le sea garante de él, porque ese era otro gran, inmenso problema de todos los inquilinos, la garantía. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir alguno de nuestros amigos o algo, o preguntado, no, nosotros, si no le queríamos salir de garantes de una propiedad, o nosotros salir a pedirle a alguien que haga ese favor? Bueno, eso en líneas generales. Después también se crean programas que intentarán facilitar, de acuerdo a la creación de registros, el acceso al alquiler, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables, por ejemplo, de mujeres en situación de violencia de género. Se crean mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que no se tenga que judicializar todo, para que cada vez que haya una discrepancia entre el inquilino y el dueño puedan resolverlo de esa manera a bajo costo o de manera gratuita. Se deja bien establecido que los que son los gastos normales, digamos, de vivir, por ejemplo, pagar la luz, pagar el gas, pagar la expensa si estás en Buenos Aires, eso sí forma parte de los gastos del inquilino, pero no los gastos extraordinarios, que antes era toda una discusión en ese sentido. Ahora está expresamente contemplado que lo que son, no sé yo, una rotura de un caño que está dentro de la pared de una casa, ese gasto que es extraordinario forma parte. Tiene que ser pagado por el dueño de la casa y no por el inquilino. Y si el inquilino, si el otro no paga finalmente esa rotura, ese arreglo, tiene la posibilidad de después descontarle de lo que le paga de alquiler. En fin, son una serie de cláusulas, de condiciones que, repito y vuelvo al comienzo, a la hora de defender a una de las dos partes, la fuerte o la débil, este Estado optó por defender al más débil y de una manera mucho más contundente de lo que se hacía antes. En las últimas horas el bloque presentó una comunicación mostrando su preocupación por una denuncia de abuso policial, abandono de persona y lesiones que se hizo contra un vecino de nuestra ciudad por parte de algunos policías, ¿no? Sí, todo eso de manera potencial. A ver, el pedido de informe fue elevado tanto al comisario como a la Fiscalía interviniente de esta causa. Digo todo esto en potencial porque justamente estará en el marco de la división de poderes el Poder Judicial el que logre finalmente dilucidar a ver qué es lo que verdaderamente pasó ahí. A nosotros sí nos interesa mucho porque en caso de ser reales las denuncias hechas por este señor, por el damnificado, por el denunciante, y estamos en presencia de un hecho, primero de una gravedad institucional fuerte. Hay una violencia desmedida, por eso hablo en potencial, habría una violencia desmedida por parte del personal policial. Y a nosotros no nos importa quién sea la persona que haya sufrido esas lesiones, no importa el apellido que tenga esa persona.
porque hoy le toca a él, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Segundo, en caso de confirmarse eso, como vos decías, sí, también esto configurarían lesiones, configuraría abandono de persona, abuso de arma, abuso de autoridad, en fin, hay una ensalada, digamos, de tipos penales, de delitos, de ilícitos que pueden haberse configurado esa misma noche. Lo cierto es que no está del todo claro la situación. Nosotros hemos pedido, como decía al comienzo, informes porque no queremos ser ajenos a estas cosas. No nos da lo mismo que pasen o que no pasen estas cosas en Saladillo. Nuestro rol acá en realidad es tratar de, primero, visibilizar esto o ayudar a que esto se visibilice, y segundo, acompañar y tratar de que esto se llegue a la verdad de los hechos de la manera más transparente posible.